si no se lleva a cabo de manera adecuada y metodológica la implementación e identificación de aquellas medidas de mitigación que eviten, reduzcan o controlen aquel peligro identificado. Y también debemos fortalecer las relaciones de trabajo y el respeto mutuo entre los participantes dentro del proceso de análisis de riesgo, puesto que a veces el análisis de riesgo crea ciertas tensiones entre los participantes porque no existe el entendimiento o la comprensión desde el punto de vista de cada uno de ellos y se debe llegar a una conclusión adecuada en función de que siempre deberá estar adelante de cualquier interés la parte técnica y científica para prevenir, controlar y en su momento dado erradicar cualquier peligro potencial que pueda causar un riesgo y un evento adverso que sería lo peor que podría pasar en salud pública. Y como mencionamos, el obtener ese tipo de metas en una campaña de comunicación de riesgo, pues tiene obstáculos y los obstáculos se van dando en función de la falta de credibilidad que existe entre los participantes con algún sector que está vinculado ya sea en el desarrollo del análisis de riesgo, por supuesto en la evaluación o en la gestión del mismo y en la comunicación del riesgo. Otro punto que es también un obstáculo para llevar a cabo esta efectiva comunicación es la falta de participación. Existirán o podrán existir sectores que no quieran participar porque no están de acuerdo, porque no comprenden alguna situación o consideración técnica o científica, y esta falta de participación puede ser también un obstáculo para llevar a cabo un desarrollo bueno, adecuado en materia de comunicación de riesgo. También debemos evitar comparar diversos riesgos que parezcan más aceptables, es decir, que no pongamos o tratemos de hacer similitud de riesgos de otras regiones, de otros países, en donde quizás las condiciones sean diferentes a la de nuestro país y que para nosotros nos parezcan más aceptables cuando no hemos desarrollado una adecuada evaluación del riesgo. Siempre debe ser acorde a nuestra situación sanitaria, a nuestra situación económica, comercial, social, cultural y política. Y otro punto que suele ser muy importante son las diferencias que existen en cómo perciben los integrantes del grupo de análisis de riesgo este riesgo identificado. ¿Sí? Esto significa que en muchas ocasiones puede haber algunos cambios significativos en la forma en que comunicamos los resultados de un análisis de riesgo, especialmente cuando estamos hablando de probabilidades muy bajas. El comprender estas cantidades extremadamente bajas no siempre es adecuado. Si nosotros podemos conceptualizar que en algunos casos, cuando hablamos de un análisis de riesgo cualitativo, el decir un riesgo insignificante, o sea, ¿qué implica un riesgo insignificante? ¿Y qué se considera en un riesgo bajo o moderado? ¿Sí? ¿Qué tanto significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Entonces, esa concepción no siempre es adecuada para la persona que no está muy familiarizada con el análisis de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, conceptualizar números muy pequeños es bastante difícil, por lo que debemos explicar de una manera clara, detallada y objetiva estos resultados. Cuando decimos, por ejemplo, que la probabilidad de ocurrencia es de 1 en 10 millones, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Pudiera ser que esa probabilidad es de que si estamos importando algunos lotes o cajas de algún producto agropecuario, pudiera significar que la probabilidad es de que 1 de cada 10 millones de importaciones de cajas, ¿sí?, podría venir contaminada. ¿Sí? Entonces, hay que saber cómo vamos a explicar los resultados cuando la probabilidad estimada es muy baja, o cuando decimos que el resultado obtenido es de 0.0001547 e a la menos 8,
¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? O sea, son datos que tenemos que explicar de una manera clara y concisa para que el resto del personal de nuestro grupo de análisis de riesgo y con los que estamos intercambiando información lo entiendan. Y sobre todo, cuando presentemos el informe final, sea entendible para el que va a tomar la decisión. Debemos explicar los resultados. No es solo presentar los resultados, sino qué significan los resultados, cómo los analizamos, cómo los interpretamos. Y esto implica que tenemos que diferenciar entre los hechos de ocurrencia, los supuestos que estamos planteando y las incertidumbres con las cuales estamos interactuando en nuestro análisis de riesgo, ya sea cualitativo o cuantitativo. ¿Sí? Esto pues puede ocasionar que existan dificultades para el entendimiento de cómo llegamos a estas conclusiones y a las decisiones que se van a tomar. ¿Sí? Esta información, por lo tanto, tiene que adecuarse a un nivel de entendimiento que sea comprensible para la mayoría de las personas que van a leer nuestro informe final. ¿Sí? En ese sentido, la terminología científica tiene que ser adecuada en algunos puntos de nuestro informe, pero en otros debe ser específica para que exista un adecuado entendimiento de esos resultados, de esas conclusiones y de por qué la toma de decisiones o en su caso el rechazo al peligro y al riesgo que estamos identificando y analizando. Decíamos que los medios de comunicación son una parte fundamental. Definitivamente no podemos excluirlos, pero por lo tanto tenemos que tener precauciones adecuadas para que la comunicación de riesgo sea como la estamos entendiendo y como la estamos obteniendo. Por lo general existe poca experiencia en los medios de comunicación sobre el complejo científico, sobre los mecanismos biológicos, sobre el proceso interactivo que existe entre cualquier proceso de índole biológico con la naturaleza, que es dinámico, que es intermitente y que es cambiante de acuerdo a diferentes factores de riesgo. Todo eso tenemos que aplicarlo de una forma que sea un lenguaje entendible y especialmente para la comunicación del riesgo. ¿Sí? Y otras cuestiones políticas también tenemos que incluirlas y asociarlas con nuestro análisis de riesgo. Por lo tanto, es necesario que proporcionemos cierta capacitación al nivel correspondiente y por supuesto también asesoría a aquellos medios de comunicación que van a estar interactuando con nosotros en materia de comunicación del riesgo. Por último, podemos llegar a la conclusión de que la comunicación del riesgo es definitivamente una estrategia integral y planificada de intercambio de información de un determinado riesgo potencial con el objetivo de propiciar la participación de todos aquellos sectores que estén involucrados en el análisis de riesgo, en la aplicación de medidas de mitigación y que van a dar lugar a la toma de decisiones. También promover el conocimiento y la comprensión en una terminología adecuada de los riesgos conocidos, pero también de aquellos riesgos desconocidos. Debemos integrar a los involucrados en el proceso de la gestión del riesgo. Es decir, no solamente en el análisis vamos a identificar cuáles son las medidas de mitigación, sino también conocer y concientizar a aquellos que la van a aplicar, también a aquellos que la van a supervisar. ¿Sí? De esta forma cerramos nuestro círculo para que haya una buena retroalimentación y que esta aplicación de medidas de mitigación y su supervisión nos permite evaluar si fueron adecuadas o debemos de reestructurar nuestra gestión del riesgo para mejorar nuestro nivel de riesgo aceptable. También es importante que establezcamos la confianza pública en las instituciones encargadas de tomar las decisiones. Hemos dicho que estas decisiones son, por regla general,
los gobiernos, las autoridades sanitarias en materia de salud pública o de salud animal, sanidad vegetal, para cada uno de los casos, con el objeto de que hagamos más eficiente y rápida la intervención o la respuesta de las autoridades, ¿sí? Si no se lleva a cabo esta confianza, vamos a tener obstáculos para poder aplicar nuestras medidas de mitigación identificadas en el proceso de gestión del riesgo. También debemos colaborar en el diseño de las actividades que están vinculadas con la educación sanitaria, la higiene, que nos permitan minimizar y en su caso prevenir el riesgo que podría ocasionarse con el peligro o los peligros identificados en materia de alguna enfermedad transmitida por el consumo de alimentos contaminados. Y por último, los comunicadores de riesgo son un actor fundamental que nos van a facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas, como las autoridades sanitarias, la industria, los productores, la comunidad científica y por supuesto los medios de comunicación, ¿sí? Con esto concluimos esta última presentación del módulo 3 para continuar nuestro siguiente módulo, donde veremos lo correspondiente a la aplicación ya del análisis de riesgo de tipo cualitativo y cuantitativo en materia de inocuidad de los alimentos. Muchas gracias por su atención.